vamos a pasear un poquito el micrófono, ha llegado mucha gente, así podemos incorporar puntos de vista, preguntas y demás. Yo quería retomar cuatro temas de esta semana. En primer lugar, retomar esto de lo que sucedió en Paraguay. Hoy estuve un rato largo con Jorge Tairana, que es un tipo valiosísimo para entender lo que pasa en Argentina y sobre todo lo que pasa en Latinoamérica. Y él me dijo una cosa que yo no sabía. Dice, cuando fue lo del golpe de Honduras, nosotros teníamos claro que era el prólogo del golpe en Paraguay. Nosotros sabíamos que el verdadero golpe era en Paraguay. En ese momento Jorge era el canciller de la Argentina, es decir, que esto que él dice, y cuando dice nosotros, está hablando de, digamos, el núcleo del gobierno que entienden estos temas. Y cuando uno escucha lo que contaba el compañero de la historia del genocidio en Paraguay, se da cuenta que en realidad Paraguay ha sido uno de los territorios que en esta región del planeta, por una serie de intereses estratégicos, uno lo mira geográficamente, y obviamente para los intereses de las multinacionales y para una mirada estratégica del Departamento de Estado, Paraguay es una pieza imprescindible. De modo tal que esta batalla, que se viene viendo desde hace mucho tiempo, como sucede en una Latinoamérica democrática, es muy difícil de afrontar si no hay una batalla cultural. No hay muchas maneras. Ustedes fíjense que recién ahora uno toma conciencia de que si Venezuela no le manda combustible a Paraguay, puede colapsar. Ahora fíjense qué situación delicada. Porque si hubiera sanciones económicas a Paraguay, se entraría en un escenario que quién sabe dónde termina. Entonces, en realidad esto de que tenemos que tener una actitud participativa y ser conscientes de la dimensión en la que está Latinoamérica no es poca cosa. Yo les quiero comentar algo que a mí me parece muy significativo. El día domingo hay elecciones en México. México en 1994 hizo un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. En realidad lo hizo con Estados Unidos. Están pagando el precio de no tener maíz. Importan el maíz. Los mexicanos desde hace muchos años importan el maíz. El punto es que nosotros tenemos que tomar dimensión que en estos cambios tecnológicos, en estos cambios financieros que tienen las multinacionales, también han generado que el maíz ya no existe como tal. Es decir, han creado seres humanos sin corazón y maíces transgénicos que los hacen subvencionados. Hay que recordar que Estados Unidos tiene frente a sus propios productores agropecuarios subvenciones altísimas, ellos libre comercio para el resto, subsidios al interior, y han generado una situación donde barrera para los pobres trabajadores que van a Texas, Arizona, al resto de Estados Unidos, y han generado un nivel de violencia contra el pueblo mexicano que lo dicen aún los tipos más reaccionarios de la derecha, que ha fracasado. Lo dicen, nunca jamás el FBI o la DEA descubren las armas que vienen de Estados Unidos a México. Eventualmente descubren algunos gramos de cocaína que van de México a Estados Unidos. Pero dicen, le digo, yo esto lo charló con el actual embajador en México, puertas abiertas, no es una charla que la tienen en privado. Entonces, ellos saben que el hecho de haber estado sujetados a esta propuesta del ALCA de 1994, que se iba a continuar en lo que Néstor Kirchner, por supuesto en un consenso latinoamericano, pero fue el que dio el broche, en 2004 en Mar del Plata, esto nos tiene que hacer pensar que México va a entrar, independientemente que ya está claro que va a ganar el PRI, que es un partido centrista, que juega más bien a la derecha en este momento, pero que va a entrar en un periodo revulsivo respecto de los propios acuerdos que tiene con Estados Unidos, por dos motivos. Primero, por la crisis que viven Europa y Estados Unidos, y en segundo lugar, por el crecimiento que empieza a tener Latinoamérica. Y un elemento que tenemos que agregar, dilemático, conflictivo, y que hay que analizarlo con mucho tiempo, que es este recorrido que hizo Wen Jiabao, el primer ministro chino, primer ministro que asumió el año pasado, con todo esto que tienen los chinos, ya se sabía quién iba a ser, cuándo iba a asumir, qué iba a hacer, se tenía el protocolo de lo que iba a decir el domingo en la Casa de Gobierno con Cristina escrito, pero bueno, así son los chinos, ¿no? Entonces me parece que tenemos que tomar dimensión de eso. Y la aparición de Venezuela hoy en Mendoza tiene, más allá de que haya sido la noticia hoy, tiene una importancia muy significativa. Ustedes fíjense
que nosotros, cuando asumió Cristina en 2007, acá se habló del Banco del Sur. Y una de las cosas que a todos nos duele es que el Banco del Sur todavía no tiene el funcionamiento que debería tener. Pues bien, si ustedes miran qué puede aportarle Venezuela a esta región, es básicamente la necesidad de generar vínculos con la industria latinoamericana. Con la Argentina han hecho cosas interesantes los venezolanos. Acá el INTA, por ejemplo, ha hecho cosas muy interesantes, han ido algunas empresas allá. Nosotros, digamos, la Argentina, que no somos un país de exportación de empresas llave en mano, sí lo somos, particularmente Venezuela. En una escala todavía pequeña, pero es una escala muy interesante para poder replicar a futuro. Pero ellos tienen un Banco Central con muchísimo dinero y tienen muchas necesidades de desarrollar su industria. Si se desarrolla, ustedes fíjense, en los últimos 6 años el crecimiento del comercio exterior de Venezuela con la región del Mercosur creció 6 veces. 6 veces. Nosotros hace 6 años teníamos a Brasil en el 3er lugar, ahora nuestro principal socio comercial. Entonces, estamos en un momento donde la crisis internacional nos tiene que fortalecer en una idea, que el Mercosur, si se deja seducir por la idea del libre comercio, estamos fritos. Ahora, si queremos ir en una dirección de ponernos un frasco en la cabeza y ir a buscar ofertas que no existen, también vamos al fracaso. Yo estuve en Cartagena hace muy poco cuando se hizo la cumbre de presidentes y era, les digo, en algún sentido alarmante ver el rol del que es el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Uno dice, ¿qué tiene un banquero que está en Washington? Plata. No, lo que hizo, tipo es colombiano, de Medellín, que está bastante cerca de Cartagena, y el tipo lo que hizo fue llevar a los presidentes de las grandes multinacionales norteamericanas a Cartagena para que hicieran una rueda de negocios, en primer lugar con Santos, que es un presidente muy habilidoso, ¿no? Que sabe negociar por un lado y con el otro, y con todo el sector de la burguesía colombiana, que es una economía potente, no es un país débil, es una economía potente. Y una economía que al estar en este momento sin grandes conflictos de guerra interna, tiene la posibilidad de ser un ariete para esta idea de retomar el Tratado de Libre Comercio, que ya en estos días está en funcionamiento en Colombia. Fue Barack Obama, firmaron, ya está en funcionamiento. Un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Sin embargo, fíjense qué interesante, me detengo un minutito más en el tema latinoamericano. Fíjense qué interesante que Chávez hizo muy fuertes acuerdos con Santos y además acuerdos económicos. Y ya están abriendo un corredor oceánico para tratar de vincular el comercio venezolano hacia los mercados de Oriente. En este momento el Océano Índico concentra el 40% del comercio internacional. Para tomar dimensiones, y el que no sale al Pacífico, las reuniones en Mendoza, más allá de que Mendoza es muy lindo y del vino, la reunión en Mendoza porque en realidad geográficamente hay que situar el Mercosur mirando la realidad del Pacífico y el Índico, es decir, India, China, esa parte del BRICS. Y lo que Brasil necesita, la gran potencia de esta región y que integra el BRICS, es también mirar el Pacífico. Entonces nosotros lo que tenemos que pensar es que este comercio intrarregional tiene que crecer. Les comento un dato curioso, que probablemente ni Horacio lo sepa. ¿Ustedes vieron el Wikipedia? Sí. Cuando habla del Banco del Sur lo cita Horacio Robelli. ¿Cómo sabías eso? No como futuro presidente, en todo caso lo podemos consensuar acá, y es una propuesta de esta sesión. No, por una entrevista que le diste a Telesur, donde se ve que hablaste. Pero me acuerdo que un día vi Robelli, Banco del Sur, todo interesante, un amigo banquero. No. Entonces, me parece que tenemos que tomar dimensión. Respecto de China, China viene a hacer sus negocios. Y si hoy nos viene con el protocolo que ya lo deben tener armado desde hace X cantidad de años, y que fuera Wen Jiabao quien fuera, lo iba a leer igual, ellos vienen a traernos una propuesta que hoy obviamente está centrada en productos de alto valor agregado y de circuitos tecnológicos completos.
Pero si uno piensa lo que hacen con Brasil y con la Argentina como prueba de ensayo de lo que es radicar la industria de televisores y de telefonía, acá nos tenemos que agarrar la cabeza, porque lo que hacen ellos no es un sistema de integración de nuestro desarrollo de talentos y de nuestra tecnología, sino que acá es realmente una cosa muy limitada del armado. Por supuesto que habrá que ir peleándoles espacios, pero Brasil, que tiene un desarrollo tecnológico muchísimo mayor, en la zona que ellos también tienen como zona franca para el armado de productos chinos, de televisores, de electrónicos en general, también están haciendo más o menos lo mismo. Es decir, que ellos tienen protocolos muy fuertes en este sentido. De modo tal que nosotros el capítulo China me parece que es un debate para los latinoamericanos, hay que tomarlo con seriedad, pero me parece que también con el realismo con el cual ha dicho Néstor Kirchner aquella vez que le preguntaron por qué tenía en el Banco Central a un señor cuyo nombre vale la pena decirlo. No. Y dije, ¿qué querés? ¿Que lo ponga el flaco Kunkel? Entonces, yo digo, muchas veces Néstor tenía estas cosas de decir, bueno, cuando la correlación de fuerzas dé, cuando el momento lo permita, se harán las cosas que se tienen que hacer. Mientras tanto, hay que arar primero con los dos pies con la realidad, mañana con los dos pies con la realidad, y cuando tengamos fuerza, avanza. Entonces, me parece que en esto hay que ser muy realistas. China no es Estados Unidos, pero obviamente también, como segunda economía del mundo, y con un altísimo valor competitivo, en cosas en que no quieren que nosotros tengamos también valores competitivos, tendremos que ver cómo no. Primer tema entonces de la semana, los otros lo voy a hacer más corto. Segundo tema, los dragones. Muy poca gente entiende lo que pasa con los dragones. Yo la verdad que me agarró una especie de obsesión. Los periodistas tenemos esta cosa de que te agarra un tema y te despertás a la noche y enseguida, como no tenés información, haces una cosa conspirativa. Y te agarra de nuevo el sueño. Ya encontraste un enemigo, un conspirador a mano. Y la cosa no es tan simple. Los dragones surgieron efectivamente por una serie de reclamos. Esto yo lo hablé con varias personas de allá y con gente de la industria petrolera. Los dragones surgieron por algo que nos tiene que venir como reflexión también por la situación que atraviesa el YPF. La terciarización que tiene la industria petrolera en la Argentina, después del desguace del YPF, nos lleva a que muchos trabajadores que son afiliados a la UOCRA, pero que la UOCRA no ha tenido la fuerza que tuvo la Federación de Camioneros para hacer tal cosa, o petroleros no han tenido la fuerza, la UOCRA para decir equiparamos en el mismo lugar, quedan en la UOCRA, pero equiparamos con el salario que hacen los petroleros, o los petroleros decir, bueno, los incorporamos al sindicato petrolero y entonces entran en nuestra escala salarial. Bueno, no pasó ni una cosa ni la otra, y básicamente porque las empresas con la terciarización hacen negociaciones públicas. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿por qué Martín Bussi le tira la pelota a Bulgeroni? ¿No? Y dice, bueno, pero esto es de la empresa, y por otro lado uno ve las fotos de los destrozos y dice, pero ¿cómo va a renunciar una jueza por los destrozos? Lo cierto es que cuando uno piensa en los gobernadores de las provincias petroleras, es que los gobernadores en general se encuentran con realidades que son propias de los años 90 en materias como la política petrolera. Es decir, los dragones el Cerro Dragón es el principal bastión de petróleo, pero tampoco es un petróleo que todo viene para el mercado interno, porque es un petróleo pesado, es un tema muy complejo. Entonces, hay un componente social y sindical real que convendría que pudiera debatirse. Ahora, también hay un problema del Estado, que el Estado, ustedes fíjense, la presidenta dijo algo y la jueza federal, ¿qué hizo? Aprovechó el reto de la presidenta, se ofendió y renunció. Leonard Lanian, que está trabajando en el tema, comentaba alarmado que en este momento la causa no está subrogada. La causa la tiene la Cámara Federal y la Cámara Federal no se la daba a nadie, está viendo que resuelve. Es decir, que en el medio estamos en una situación muy delicada. Ahora ustedes fíjense, nosotros venimos de una cantidad de años donde no hay represión a la protesta social, pero hay una cantidad de situaciones en el mundo del trabajo que son muy complejas y que cualquiera que desarrolle su tarea vinculada a la tarea sindical, a la investigación de los temas laborales, o como en algunos casos me toca a mí y a muchísimos otros que trabajan con la investigación de temas sociales o en el periodismo, te encontrás con inequidades
dentro de las mismas empresas que son espantosas. Entonces nosotros, y acá paso de Cerro Dragón al tema Moyano. Yo comparto lo que esbozó Horacio, que no lo desarrolló, por cederme la palabra a mí, se lo agradezco. Comparto que efectivamente lo que pasó con Moyano hace indudablemente necesario pensar de qué lado mira uno eso, porque Moyano no lo vio desde un lugar neutral. Moyano decidió llamar, más allá de la cuarta categoría de mínimo no imponible y un debate necesario en la Argentina, decidió llamar un paro por TN, con lo cual está tensando fuerzas de una manera que hace muy difícil tender lazos, aunque está entendido, que de hecho deben estar. Hace muy difícil. Ahora, lo cierto es que si uno dice, marchamos a una situación, a un escenario donde se fragmenta la dirigencia sindical, tenemos un escenario muy peligroso, porque no estamos en un momento en la Argentina en el cual surgen infinidad de comisiones internas combativas y participación de las bases, y las empresas tienen gerentes de recursos humanos ya muy calificados, con mucha sintonía fina, que saben cómo ir despejando a los que no les gusta. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, porque a lo mejor nos vamos a encontrar ante un escenario en el cual, si no tomamos conciencia de que todos los puentes que se han tirado en esta batalla cultural hacen que muchísimos dirigentes sindicales hayan tomado las banderas de los derechos humanos, hayamos compartido más de una vez escenarios conjuntos. Entonces, yo digo, es momento de un debate donde me parece que cada uno tiene el derecho, posiblemente la obligación, de tomar partido frente a lo que significan las cúpulas, pero no perder de vista que en la militancia cotidiana y en el quehacer cotidiano y en el diálogo cotidiano, los matices están a la orden del día. Nosotros hemos logrado, con Néstor Kirchner, con Cristina, hemos logrado tener un rumbo, pero esto no quiere decir que haya cambiado lo que decía antes Horacio. Hoy uno se encuentra con Pérez Compán y el hospital donde se atendió Cristina es de Pérez Compán. Es un señor del Opus Dei muy peligroso. Y uno dice, ¿es una señal política? ¿Es que Cristina no se da cuenta? ¿Es que realmente confía? Es que nosotros caminamos constantemente por una serie de terrenos minados. Entonces, todas estas cosas tenemos que ser muy conscientes y ser precisos respecto de que acá hay una serie de batallas electorales, que para muchos son de vida o muerte, pero también hay otras que estamos viviendo un periodo que lo tenemos que pensar en dimensión territorial, en dimensión histórica. Entonces, yo digo, si a mí, Eduardo, me ponen contra la pared y me dicen, Moyano es tu enemigo, te digo no. Te digo no. Porque yo no creo que la batalla hoy tenga que ser Moyano sí o Moyano no. Me parece que la batalla tiene que ser avanzar en todo lo que signifique mejorar la condición de la inclusión social, mejorar la condición de todos los reclamos, incluyendo, por supuesto, después de esta parada, incluir el tema de la cuarta categoría de ganancia, porque Cristina dijo 19, será 17, 19, es una porción muy importante de los trabajadores registrados, y además es una porción de trabajadores que venimos de un ejercicio de convenciones colectivas de trabajo muy alto. Entonces, tirar por la borda eso por una pelea de signo político y sindical sería peligrosísimo. Entonces, yo digo, esta semana ya terminó, no hay que empezar a pensar si el 20 de junio del 73, si el 1 de mayo del 74, acá hay una serie de miradas peligrosísimas de pensar que el calendario nos persigue. No, no. Nosotros tenemos que perseguir objetivos, ¿no? En todo caso aprendemos de la historia, pero no estamos ni condenados al éxito ni condenados a repetir los errores o los no errores. Y por último me quiero referir al tema Scioli, Cristina, porque es un tema importante. Yo creo que hay una serie de cosas que son, a mí como periodista me cuesta mucho tratar, porque una cosa es una charla, incluso una cosa es, hasta en la radio, en lo coloquial, y otra cosa es escribir un artículo donde uno tenga que poner qué cosas son convenientes de hablar a través de los medios de comunicación y qué cosas no son convenientes. Porque todavía los medios de comunicación, especialmente hasta el 7 de diciembre, están como están los paraguayos hoy. ¿Qué vas a hablar por los medios que después no te lo resignifique o te lo utilice el grupo que sabe que el 7 de diciembre tiene que perder el 70 o 75% de su cuerpo? Entonces,
yo no soy ingenuo de pensar que yo lo que escribo es agua bendita. Lo que yo escribo entra en una pelea que muchas veces hiere susceptibilidades. Entonces yo digo, el tema del debate sobre la sucesión para el 2015, sobre el rol de Scioli, yo creo, esto es una posición personal, creo que merece un debate sin darle demasiado secretismo al tema. Creo que todos tenemos derecho a ver las cosas buenas y las cosas malas de las alianzas políticas y las cosas buenas y las cosas malas de algunos referentes políticos que, como Daniel Scioli, han acompañado en momentos cruciales, pero que indudablemente tiene en perspectiva un proyecto que va por la tangente de este proyecto. Entonces, como las cosas no son blanco-negro, también hay que ver qué conveniencias o inconveniencias deja esto para evitar pensar que si en determinado momento el vicegobernador sale fuerte porque la presidenta se lo pida, no quiere decir que todo el mundo tenga que salir fuerte, porque el otro día, ojo, más de uno se puede quedar en falsa escuadra, porque si la presidenta logra, le manda plata a Scioli, Scioli sale acá y sale allá, también puede modificar esas cosas. En lo personal creo que más allá de las tácticas que pueden tener los líderes políticos, todos tenemos que conversar y dar nuestros puntos de vista, porque no es bueno que nos corramos con la vaina de decir, no, estos son temas de Estado, esto no se discute. Yo creo que estas cosas hay que hablarlas con responsabilidad, porque si no hablamos con responsabilidad de estas cosas, me parece que vamos a llegar a 2013, que es un año electoral, sabiendo que puede haber escenarios de guerra. Puede haber escenarios donde las fuerzas políticas en distintas provincias digan, bueno, el Frente para la Victoria fue muy bueno en una época, pero ahora en realidad puede haber lista 1, lista 2, lista 3, y esto tampoco tiene que ser la muerte de nadie. Ojalá no suceda, pero no tiene que ser la muerte de nadie. Porque 2015 es otro escenario y las elecciones de medio término no son las presidenciales, y estamos en un escenario donde realmente tenemos que aprender del ejercicio de la política en la medida que lo hacemos. Entonces yo digo, me parece que este es un proceso político que tiene un liderazgo muy claro, es un proceso político que, lejos de estar agotado, está tomando desafíos, y cada vez que tiene alguna ofensiva muestra una capacidad inventiva notable. Tiene una presidenta que está, además, ella con una imagen social extraordinaria, los mismos medios del sistema lo dan, no hay una situación económica dramática, hay problemas, algunos de ellos no tratados como se debería. Menciono el tema de la inflación, el tema de la inflación nos va a traer problemas, y además, esto no nos vamos a meter ahora en detalles, pero muchos de los que hoy están en el gobierno no comparten la misma idea de lo que es el INDEC. Por algo salió esta canasta de índice de precios del consumidor de varias provincias, que varios la toman o la tomamos a la hora de tener que analizar ciertos fenómenos. Bueno, pero estas cosas hay que verlas también matizando, no hay que ponerle una bomba al INDEC acá, ¿no? Todas estas cosas hay que matizar, pero seamos conscientes que estas cosas nos traen problemas, nos traen dificultades. Y yo insisto con los problemas porque en la militancia, en la conversación diaria, si uno no ventila las cosas en las que puede tener dudas legítimas, si no las ventila, si las cosas no salen siempre bien y no tiene interlocutores, si no se agrupa, si no charla, después se siente un poco apichonado y dice, pucha, nos formaron, nos pegaron. Bueno, no nos pegaron. Después un día bien, otro día regular y otro día volvemos bien. Pero tenemos que también darnos, me parece, en estos espacios, la posibilidad de ver los matices. Bueno, yo prefiero este tipo de charlas un poco más sobrias, yo sé que cansan un poco, es viernes a la noche. A mí me gusta en la radio, aunque sea de mañana, hacer bromas, pero me parece que cuando uno se junta así entre gente que tiene un nivel de compromiso, más allá de que se caratule o no como militante, bueno, me parece que es mejor ir un poco a temas que sean un poco duros y aburridos, para que los podamos charlar.